Medidas de prevención. Guarde medicamentos y productos de limpieza fuera del alcance de niños y en su envase original. Si los trasvasa, colóquele una etiqueta con el nombre del producto. Segundo, no almacene productos químicos en recipientes para alimentos como botellas de bebidas. Tercero, deje siempre abierta una endija en ventanas y puertas si tiene artefactos encendidos que producen combustión. Cuarto, verifique la llama de artefactos a gas, debe ser color azul. Quinto, haga revisar por profesionales matriculados calefones, termotanques, hornos y otros artefactos a gas del hogar. Nunca los coloque en baños y cocinas. Sexto, evite la automedicación. Séptimo, lea y aplique los productos de limpieza, diluyentes de pintura y plaguicidas para uso doméstico y jardín, según lo indican los instructivos de sus envases. Octavo, no encienda el motor del auto en un garaje cerrado. Signos y síntomas que podrían indicar una probable intoxicación: malestar, dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, ardor y o dolor de garganta, tos repentina, dificultad para tragar o respirar, babeo, falta de fuerzas, somnolencia repentina, confusión o disminución de la capacidad mental, convulsiones, desvanecimiento. La presencia de envases, plaguicidas o medicamentos en las cercanías de la víctima o de restos de sustancias y o quemaduras alrededor de la boca, los dientes, los ojos o la piel también pueden estar asociados a una intoxicación. Primeros auxilios: intoxicación. Si el contacto fue por la piel, quitar rápidamente la ropa y lavar con abundante agua durante 15 o 20 minutos. No aplicar ninguna loción, grasa o aceite. Si el contacto fue por vía inhalatoria, trasladar a la víctima a un lugar abierto y bien ventilado. Si se produjo por monóxido de carbono, luego de sacar a la víctima, apague la fuente de combustión y ventile el ambiente. Aunque los síntomas sean leves, siempre se debe consultar al médico debido a que los daños pueden aparecer más tarde. En el caso de artefactos mal instalados o con inadecuada ventilación, recuerde insistir en la revisación y reparación antes de usarlos nuevamente. Si el contacto fue en el ojo, pasar suavemente un paño o un papel por la cara para retirar restos del producto y lavar el ojo con agua a temperatura ambiente, y manteniendo el ojo abierto durante 15 o 20 minutos. Fijarse si no quedan restos sólidos del producto en las pestañas o en las cejas ni alrededor del ojo. Si el contacto fue por vía oral, ingestión. No hacer vomitar o beber a una persona que está inconsciente, confundida, adormecida o tiene dificultad para tragar. En cualquier caso, antes de administrar algo por boca a una persona que ha ingerido un producto potencialmente tóxico, comunicarse con un centro de información, asesoramiento, asistencia toxicológica o consultar a su médico. Mantenga en lugar visible el número telefónico. En todos los casos de intoxicación, acudir o trasladar al paciente al hospital o centro de salud más cercano sin perder tiempo. ¿Qué hacer? No perder la calma y actuar con rapidez. Dar la alarma y pedir ayuda. Asegurarse de que usted no corre peligro al ayudar. Si usted se convierte en otra víctima, puede no haber nadie para ayudarlo. Alejar a las víctimas del peligro sin riesgos para usted. Aplicar los primeros auxilios en caso de conocerlos antes de mover a la víctima, a menos que sea peligroso permanecer en el lugar. Si tiene dudas sobre qué debe hacer, llame a un centro de intoxicaciones, línea gratuita del Centro Nacional de Intoxicaciones. Electrocución. El contacto directo al cuerpo humano con una corriente eléctrica puede generar lesiones externas e internas, desde quemaduras hasta el paro cardiorrespiratorio y la muerte. Los daños internos pueden involucrar al corazón, los músculos y al cerebro. El efecto de la descarga eléctrica dependerá de la intensidad de voltaje de la fuente, la dirección de la corriente a través del cuerpo, el estado de salud de la persona y la rapidez y eficacia del tratamiento. Formas de lesión por descarga eléctrica más frecuentes: paro cardiorrespiratorio por efecto eléctrico en el corazón, destrucción muscular, nerviosa y de tejidos por la corriente que atraviesa el cuerpo, quemaduras por contacto directo con la fuente eléctrica. Medidas de prevención. Hogar.
Instale disyuntor y llave térmica en la instalación eléctrica de su casa. Corte la corriente siempre que quiera hacer un arreglo en su domicilio. Evite peligros eléctricos en el hogar y en el trabajo. Conozca los riesgos inherentes a su hogar y trabajo. Artefactos eléctricos. No manipule artefactos eléctricos descalzo o mojado. Siga siempre las instrucciones de seguridad del fabricante al utilizar electrodomésticos. Nunca toque aparatos eléctricos mientras está en contacto con cañería de agua fría. Utilice protectores de seguridad para niños en todos los tomacorrientes y disyuntores de corte automático. Enseñe a los niños sobre los peligros de la electricidad. Manténgalos alejados de dispositivos eléctricos conectados. Las instalaciones eléctricas deben siempre ser realizadas por personal idóneo. Cumpla con las normas de seguridad en el trabajo, protección, corte corriente, uso de herramientas adecuadas. Formas de contacto con la fuente de corriente eléctrica. Los incidentes eléctricos más frecuentes son los generados en el hogar y en el trabajo, siendo los laborales los más graves, sobre todo el contacto con alto voltaje. Es común el contacto accidental con cables o artefactos eléctricos expuestos o dañados, arco eléctrico de líneas de alto voltaje y relámpagos, rayos, sobre todo en zona rural, playa, espejos de agua, por exposición ante una tormenta eléctrica, en niños al morder cables eléctricos o por inserción de un objeto metálico en un tomacorriente. Síntomas que produce la descarga. Son variados, puede producir la alteración del nivel de la conciencia desde la pérdida total, desmayo, hasta mareos o embotamiento. Puede presentar contractura y dolor muscular, hasta fracturas óseas de miembros, dolor de cabeza, alteración de la deglución, visión y audición, arritmias cardíacas, hormigueo en cara, tronco, miembros, dificultad para respirar, hasta paro respiratorio, convulsiones, quemaduras y paro cardíaco. La descarga eléctrica puede asociarse con explosión, incendio y además pudiendo producir la caída de la víctima, pudiendo ocasionar lesiones traumáticas adicionales, externas, obvias y internas ocultas. Electrocución. En la vía pública nunca corte o intente manipular cables caídos. Se puede tocar a la víctima para desconectarla de la fuente con algún elemento que no conduzca la electricidad como madera, plástico y sin pisar agua. Primeros auxilios. Si presencia la electrocución de una persona, primero, si es posible y no hay riesgos para usted, interrumpa el suministro eléctrico general, apague interruptores, llave térmica u otra. Con solo apagar un equipo puede no interrumpir el flujo eléctrico. Si no puede interrumpir el flujo de corriente, utilice un objeto no conductor, palo, escoba, silla, madera, rollo o alfombra, para empujar a la víctima lejos de la fuente. No utilice un objeto húmedo ni metálico, de ser posible párese sobre un objeto no conductor, goma, papeles. No intente el rescate de una víctima que se encuentra cerca de líneas activas de alto voltaje. Active cadena de vida, llame o haga llamar al servicio de emergencia SEM. Si la víctima está libre de la fuente de electricidad, controle su respiración y evalúe el estado de conciencia. Si no responde, no se mueve, no respira o respira mal, comienza a administrar compresiones torácicas. RCP. Si la víctima está consciente, tranquilícela. Si tiene una quemadura, retire la ropa que salga con facilidad y lave con agua corriente. Si se desmaya, valídese o tiene mareos, recuéstela sobre una zona seca y cómoda con las piernas elevadas 25 a 30 grados y cúbrala con abrigo. Permanezca con ella hasta que llegue la ayuda de salud. Evite mover la cabeza o el cuello de la víctima si sospecha que pueda hacer lesión traumática de la columna vertebral. Active o activa la cadena de vida. Asistencia al SEM. Si la víctima está inconsciente o tiene dificultad para respirar, tiene quemaduras en la boca o esta zona extensa o estuvo en contacto con una fuente de alto voltaje o está en paro cardíaco o respiratorio. Además, si hubo explosión, incendio o derrame de sustancias peligrosas, debe llamar a los bomberos. No debe aplicar hielo, manteca, ungüentos, medicamentos, algodón ni vendajes adhesivos a la quemadura.
acercarse a menos de 6 metros de una persona que se está electrocutando con corriente de alto voltaje hasta que la corriente eléctrica haya sido interrumpida. Movilizar a la víctima de una descarga eléctrica a menos que haya peligro inmediato para ella. Fuego o explosión inminente. Accidente cerebrovascular, ACV. El accidente cerebrovascular es provocado por el taponamiento o la rotura de una arteria en el cerebro. Es una enfermedad aguda que puede ser mortal o dejar secuelas con una discapacidad funcional importante. ¿Qué debe hacer la familia, los socorristas causales y la misma víctima? Rápido, reconocer y reaccionar ante los signos de alarma. Iniciar la cadena de vida, SEM. Traslado al hospital adecuado. Detección. El paciente, familiar o testigo circunstancial reconocen los signos y síntomas de una ACV y llama o hace llamar por teléfono al SEM. El comienzo puede ser sutil, debilidad repentina o entumecimiento de cara, brazo, pierna, especialmente de un solo lado del cuerpo, confusión súbita, trastornos para hablar o entender, trastorno repentino en la vista, 1 o 2 ojos, trastorno súbito para caminar, mareos, pérdida de equilibrio, coordinación, cefalia grave sin causa aparente, educación a familiares y al paciente que tenga un alto riesgo. Ante la sospecha, llamar inmediatamente al SEM, eslabón fundamental para acortar los tiempos de traslado para tratamiento en el departamento de urgencias del hospital, mayor sobrevida y mejor función, no más de 1 a 2 horas. Primeros auxilios. Brinde cuidados de apoyo, no la deje sola, tranquilice, abrigue, si responde coloque en posición lateral de seguridad. En caso de ocurrir un paro cardíaco, inicie el protocolo de RCP. Los síntomas pueden agravarse o presentarse de inicio con una gravedad extrema, pero también pueden estacionarse o disminuir. Es probable que la víctima niegue los síntomas, crea que es otra cosa o no se da cuenta y no comprende que está sufriendo un ataque cerebral. Aproximadamente un 85% ocurren en el hogar. Convulsiones. Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas o crisis epilépticas se caracterizan por una pérdida súbita de conocimiento con movimientos espasmódicos de todo el cuerpo, acompañado en general de incontinencia urinaria. Se orina encima por falta de control, esfínteres y una violenta contractura mandibular, pudiendo escapar algo de espuma y un hilo de sangre de la boca. Los primeros auxilios consisten en mantener segura a la víctima hasta que cese la convulsión, estado post-epiléptico. Mantenga la calma, tranquilice a otras personas. Evite lesiones a la víctima, retire elementos duros o filosos alrededor de ella, protéjala acolchando el piso, pared, etc. Retire dentro de lo posible lentes, afloje corbata, controle cuánto dura la convulsión, si dura más de 5 minutos, inicie la cadena de atención. No trate de retenerla o evitar que se mueva durante la convulsión. No se puede tragar ni dar vuelta la lengua, por lo tanto no ponga nada en la boca de la víctima, potencial lesión de dientes o mandíbula. Gire a posición de seguridad suavemente. No hay que realizar respiración artificial excepto si la persona está inconsciente y deja de respirar luego de cesar la convulsión. Iniciar RCP. Nunca abandone a la persona hasta su recuperación consciente. No ofrezca agua ni alimento hasta que esté bien despierta. Si está confusa, ofrézcale ayuda para que pueda regresar a su casa. Considere una emergencia e inicie la cadena de atención si las convulsiones duran más de 5 minutos o si la víctima respira mal al cesar las mismas o no se recupera en forma normal. Si repite las convulsiones, si no se despierta, si se lesionó durante la convulsión o está dentro del agua, si la persona tiene otra enfermedad, diabetes, cardíaca o embarazo, manténgase calmado y hable con tranquilidad. Manténgalo lejos de peligros, bloquee el acceso a la persona a objetos peligrosos, pero no lo retenga. Desmayo. Se conoce como desmayo, síncope o lipotimia al estado que súbitamente presenta una persona con pérdida parcial o total de la conciencia. Los desmayos son relativamente frecuentes en adolescentes y la mayoría de las veces no son signos de gravedad. Se debe
a descargas nerviosas y o circulatorias que provocan un descenso temporal de la sangre en el cerebro o disminución de la presión arterial sanguínea, perdiendo el conocimiento con caída. Se suelen recuperar en 1 o 2 minutos. No tiene pérdida del control de esfínteres. Causas. Hay una gran variedad de causas. Las más frecuentes son emociones fuertes o súbitas, temor o alegría, sobreexcitación, lugares cerrados, mal ventilados, falta de aire o tóxicos en el ambiente, monóxido, ataque de pánico, ansiedad, ayuno prolongado, dolor agudo, golpe de calor, fobias y otros. Síntomas: debilidad repentina, palidez de la piel, sudoración fría, visión borrosa, obnubilación, escasa reacción o pérdida momentánea de la conciencia y caída. La respiración es superficial pero no se pierde. En sí no produce ninguna complicación a menos que haya un golpe importante en la cabeza, cara o miembros. Traumatismo. ¿Qué hacer ante una lipotimia? Primero, compruebe si la víctima respira. Si respira, colóquela en lugar con buena ventilación, fuera del calor frío o peligros aledaños. Vía pública. Segundo, si todavía no perdió el conocimiento, acuéstela boca arriba sobre una superficie horizontal, tiene reflejo deglutorio, aunque ante la duda colóquela en posición lateral de seguridad. Afloje la ropa para facilitar la respiración, la cabeza quedará al mismo nivel que el corazón. Ayuda a mejorar la circulación cerebral. Tercero, pídale que tosa varias veces, estímulo mejora la circulación cerebral. Cuarto, si perdió el conocimiento, levántele las piernas 30 grados para facilitar el retorno venoso y elevar la presión arterial. Quinto, si hace frío, evite que la víctima se enfríe, hipotermia. Cúbrala con ropa extra. ¿Qué no debe hacer? No intente ofrecerle comida ni bebida hasta que esté completamente recuperada, agua, nunca alcohol. Nunca deje sola a la persona afectada. Signos de alarma. A edades más avanzadas, el síncope puede deberse a causas complejas como las afecciones previas a nivel cardiológico, neurológico, vascular u otras. Asimismo, la evolución de estos casos puede ser seria y requiere muchas veces internación y estudios específicos. Si el desmayo dura más de 5 minutos, comience la cadena de vida por teléfono al sistema de emergencias local, ya que puede ser también una persona con diabetes y estar sufriendo una hipoglucemia, bajada súbita del azúcar de la sangre o alguna otra de las causas mencionadas. Si la persona comienza a convulsionar, es posible que se trate de una crisis epiléptica. En este caso se avisará a los servicios médicos y se apartarán los objetos con los que pueda colisionar la víctima para evitar que se haga daños mayores. Cuerpos extraños. Cuerpo extraño es cualquier elemento ajeno al cuerpo que entra a este, ya sea a través de la piel o por cualquier orificio natural como los ojos, nariz, garganta, impidiendo su normal funcionamiento. Ojos. La presencia en los ojos de arena, partículas de la madera o metal, maquillaje, pestañas, insectos son muy irritantes y pueden producir inflamación, enrojecimiento del ojo adecuado, sensación de ardor, dolor, lagrimeo y dificultad para mantener el ojo abierto. ¿Qué se debe hacer? Lavar el ojo afectado inclinando la cabeza hacia el lado lesionado con agua corriente o solución fisiológica. Usar hisopos de algodón, gasas o pañuelos para extraerlo. No frotar ni aplicar gotas o cremas. Si la molestia continúa, trasladar a un centro oftalmológico. Nariz. La presencia de cuerpos extraños en la nariz es frecuente en niños a partir aproximadamente de los 9 meses de edad, ya que para entonces desarrollaron la capacidad de recoger objetos. Puede tratarse de las cosas más insospechadas, como juguetes, legumbres, bolitas, etc. Debe ser eliminado por completo de manera rápida y sin molestias y peligro. Ocasionan inflamación de la nariz, secreción sanguinolenta o bien dificultad para respirar. Oído. La presencia de cuerpos extraños en el oído son una causa de consulta relativamente común en la medicina de emergencia. Se ven más a menudo, pero no exclusivamente en los niños. Se encuentra en el canal auditivo externo, pequeño canal que desemboca en el tímpano. Varios tipos de objetos pueden ser encontrados, incluyendo juguetes, piedras, papel doblado y materiales biológicos, tales como insectos o semillas. Los pacientes pueden presentar dolor por inflamación, náuseas o vómitos, disminución de la
audición o sensación de oído tapado. Incluso si se trata de un insecto, puede sentirse el movimiento de este en el oído y zumbidos. ¿Qué se debe hacer? La mayoría de los casos de cuerpos extraños en el oído no son graves. Por lo general pueden esperar hasta la mañana o al día siguiente para su eliminación. Sin embargo, tiene que ser eliminado por completo de forma rápida y con la menor cantidad de molestias y peligros. No trate de sacarlo con pinzas. Si tiene dolor, sordera o salida de pus, trasladar al centro de salud colocando la cabeza de forma que el oído afectado quede hacia abajo. Sangrado nasal, epistaxis. Epistaxis es la salida de sangre por las fosas nasales. Es un signo bastante frecuente ya que la nariz es un órgano muy vascularizado. Puede presentarse a cualquier edad, siendo más frecuente en los niños y mayores de 50 años. En general la pérdida es escasa y de resolución espontánea. ¿Qué se debe hacer? Sienta a la persona inclinándole la cabeza ligeramente hacia adelante y pídale que se suene la nariz varias veces. Comprima el tabique y las alas nasales entre sus dedos índice y pulgar. No le indique inclinar la cabeza hacia atrás. No coloque gasas o algodón. Traumatismos con potenciales lesiones severas. Vía pública. En los grandes conglomerados urbanos y suburbanos, el intenso tránsito vehicular, el comportamiento de los conductores y de los peatones suelen ser precipicios para la ocurrencia de incidentes de la vía pública que producen lesiones graves o muerte. En general son casos complejos que deben ser manejados por personal entrenado. El socorrista solo podrá aplicar maniobras básicas y ser el intermediario vital entre la víctima y el sistema de emergencia. No movilice a la víctima si no sabe qué hacer, puede agravar su estado. ¿Qué debe hacer en la vía pública ante un incidente con lesiones severas, politraumatismos? Primero, no se exponga, no se convierta en otra víctima ante la evidencia en peligro. No asuma riesgos, actúe solo si no hay riesgo para usted. No movilice a la víctima si no sabe qué hacer, puede agravar el estado de la víctima. Segundo, ¿qué puedo hacer? Comenzar la cadena de vida llamada emergencias. Es fundamental, la posibilidad de lesiones graves es alta. Conserve la tranquilidad. Esto calmará a la víctima si está consciente y nunca la deje sola hasta que llegue ayuda capacitada. Tercero, no trate de mover a la víctima. Las víctimas de estos incidentes, choque vehicular, atropello, caídas de altura, laboral, etc., probablemente tengan lesión en la columna vertebral. Ejemplo más común, columna cervical, y de ser movilizados en forma incorrecta podría ocurrir daño de la médula espinal provocando seria discapacidad. 4. Maniobra aceptada. Si está solo con la víctima y espera la llegada del servicio de salud, una maniobra aceptada en estos casos podría ser la compresión de una hemorragia externa, importante herida sangrante, amputación, que puede efectuarse con la ropa de la víctima, por ejemplo, realizando una compresión firme y sostenida donde se observa la salida de sangre. De ser posible, utilice un par de guantes. En el lugar podrá colaborar si no está presente el personal capacitado, policía, seguridad, otros. En la contención de personas que no intervengan en la atención, cordón de seguridad evita la intervención de curiosos. Botiquín de primeros auxilios, contar con los elementos necesarios para ayudar y protegerse en caso de incidentes y lesiones es imprescindible. Por ejemplo, debe contar con un botiquín de primeros auxilios en su casa, en el trabajo, vehículos y al hacer deportes. Ubique el botiquín en un lugar accesible y controle en buen estado de los elementos periódicamente. Botiquín básico, guantes descartables de látex para no contaminar herida y para seguridad de quien asiste, gasas y vendas limpias para limpiar heridas y detener hemorragias, antisépticos, iodopovidona, agua oxigenada o alcohol para prevenir infecciones, tijera para cortar gasas y vendas o la ropa de la víctima, cinta adhesiva para fijar gasas o vendajes,